Bien, iniciamos con la grabación. El día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio del tema de carga axial del curso de mecánica de materiales. De este ejercicio lo hemos sacado del libro de Hiddeler. Y pues esta es la figura que nos brinda el ejercicio, que es una viga con dos pasadores, que está articulado, tiene una carga distribuida, nos dan las distancias y bien, esa es nuestra inspección geométrica. Ahora nuestra inspección analítica, ¿qué nos dice? La barra rígida se sostiene mediante un pasador en A y tiene dos alambres de acero. Ok. Nos dice que tiene dos alambres de acero, por tanto, si tiene dos alambres de acero y tiene un diámetro, la sección transversal es circular. Por tanto, la fórmula para el área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Eso es un dato que nos da. Luego nos dice que si el esfuerzo de exigencia para los alambres es de 530 megapascales y 200 gigapascales, determine la intensidad de la carga distribuida W que puede colocarse sobre la viga. La intensidad de la carga. O sea, nos está diciendo que la carga de W nos está pidiendo determinarla, o sea, cuánto vale W. Y este a la vez causará que el alambre EB comience a ceder. O sea, ¿cuál es la fuerza con la que... O sea, de modo que si nosotros colocamos un peso, por ejemplo, de 20 kilonewton sobre metro, por así decirlo, entonces esto nos va a decir que el alambre EB va a ceder, o sea que va a superar, como que decirlo, su esfuerzo límite. Es como cuando nosotros tenemos un trozo de galleta y nosotros le aplicamos una fuerza para abajo y el punto medio se quiebra, o sea, empieza a ceder. Eso es lo que nos quiere decir, o sea, se rompe. Es lo mismo aquí, en qué momento va a empezar a ceder y pues la barra se va a... Bueno, el alambre va a romperse. Eso nos quiere decir. Entonces también nos pide que cuál es el desplazamiento del punto G en este caso. Ok, el desplazamiento. Bueno, si nosotros lo pensamos un poquito, podemos pensar que el desplazamiento se va a hacer para abajo, ya que la fuerza W, o mejor dicho, el peso W, se está dirigiendo en sentido abajo, lo cual no tendría mucho sentido que el desplazamiento se haga hacia arriba, a menos que haya otra fuerza que sea en sentido hacia arriba. Y bien, nos pide suponer que el acero es plástico, elástico, perfectamente plástico. Bien, con ayuda del programa de Paint, en mi caso yo estoy practicando tanto con Paint, con PowerPoint y posiblemente con Incodo, que voy a subir también para poder familiarizarme con estos programas y que en el canal se vea que hay variedad en el uso de programas. Pues bien, nosotros, bueno, en mi caso yo he dividido las partes del enunciado con los datos que ya hemos mencionado de la sección circular, y esto nos da un área utilizando, o sea, vamos a utilizar este dato para el área. Luego los datos del esfuerzo y el módulo de elasticidad, lo que nos pide y cuál es el desplazamiento en G. Y pues bien, ¿para qué hemos subrayado? Pues para poder obtener, creo que así se ve mejor, para poder obtener los datos e información importante. Pues bien, ahora nosotros primero que todo tenemos que tratar de convertir estas unidades de milímetros a metros, ya que más adelante vamos a ver las fórmulas que se utilizan. Pues bien, esta es la sumatoria de distancias o de longitudes, y esto en total nos da 800 milímetros, lo cual nos indica que el punto medio se encuentra por aquí. Este es el punto medio de la carga distribuida W. Y pues bien, nosotros tenemos que saber identificar cómo se realizan las conversiones de milímetros a metros. Un milímetro es igual a 1000 milímetros, lo cual nos es equivalente a un metro, y este es nuestro factor de multiplicación. Como por ejemplo esta distancia de aquí, esta distancia de 400 milímetros, lo multiplicamos por el factor de multiplicación que hemos determinado, nos va a dar un valor de 0.4 metros. Así es como así es como se realiza la conversión de unidades. Pues bien, ahora nosotros, como estamos realizando mecánica de materiales, previamente nosotros necesitamos saber estática. ¿Y qué es lo que estudiamos estática? Las condiciones de equilibrio. Y bien, nosotros realizamos ¿qué cosa se realiza en estática? Que es algo muy importante. Y esto es
los diagramas de cuerpo libre. Esa es su nomenclatura, mejor abajito lo escribo. Diagrama de cuerpo libre. Como nos interesan las fuerzas que actúan sobre la viga, las tensiones se van a realizar en dirección hacia adentro de la cuerda o hacia adentro del pasador, ya que nos interesa la viga, no nos interesa la cuerda. Entonces, insertamos o colocamos nuestras reacciones. Como podemos ver aquí, este es un apoyo fijo, tiene reacción en X y Y. Como estos son pasadores, pues solo tienen reacciones o tensiones en este sentido. Pueden ser de compresión o de tracción, ¿sí? Pero no hay que confundir esos conceptos con esto. Nos interesa solo las fuerzas que hay sobre la viga. Sobre la viga. Ahí está. Sobre la viga. Pues bien, ahora nosotros aplicando la multiplicación la descomposición de la carga distribuida en una sola fuerza, pues multiplicamos 0.8, que ya está convertido a metros, por el peso. Y así es como tenemos nuestras fuerzas. Y bien, así nosotros podemos proceder a aplicar la sumatoria de fuerzas en X, donde nos damos cuenta que X es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ninguna fuerza a lo largo de ese eje. En la sumatoria de fuerzas en Y nos damos cuenta que tenemos a la fuerza del pasador EB y de DC. De modo que esas están yendo en sentido arriba, o sea, en sentido positivo. Allí también está haciendo y el peso está hacia abajo. En este caso nos vamos a utilizar las ecuaciones de Y, ya que como no conocemos la reacción de A y E, se nos va a complicar y esto aumentaría la hiperesteticidad del problema. Por tanto, vamos a aplicar la sumatoria, la sumatoria de momentos en A. Y ahora, ¿por qué vamos a aplicar la sumatoria de momentos en A? Pues como nosotros desconocemos a Y y a X, nos conviene aplicar los momentos en este punto para poder así descartar que hay una fuerza sobre estos puntos. Entonces, este es el por qué estamos eligiendo el punto A. Ahora, multiplicamos la fuerza de EB por 0.4, ya que EB por 0.4, a ver, voy a explicarlo aquí. EB por 0.4, esta es la fuerza, esta es la distancia, esta es la fuerza, y esto está en sentido, ¿en qué sentido? Está en sentido antihorario, por tanto es positivo. La fuerza de DC, esta fuercita de aquí, esta fuercita en toda esta distancia, va a ser, esta es distancia de 1, distancia de 2, también va a ser en este sentido, en el sentido antihorario, por tanto es positivo. Sin embargo, el peso, como se ve aquí, esa es la distancia, 0.4 para la primera fuerza y 0.65 para la segunda, ya que 400 más 250 es 650 multiplicado por el factor da 0.65. Ahora, como nos damos cuenta que el peso se ubica a la mitad, entonces esto va a generarse un momento en sentido horario, de modo que va a ser negativo. Es por ello que se está colocando la fuerza y la distancia, el momento en sentido negativo. Es por eso que el signo es negativo. Ahora nosotros despejando este peso de aquí con su producto, ya siendo la multiplicación, si nosotros verificamos 0.8 por 0.4, como eso está en negativo, pasa a positivo con la variable W, que es lo que queremos hallar. Ahora bien, nosotros vamos a culminar con la parte de estática y vamos a entrar con la parte de mecánica de materiales. Recordemos estas formulitas que vamos a utilizar, que son las fórmulas de el esfuerzo cortante y la carga axial y la deformación de excedencia. Esto luego lo vamos a aplicar, pero por el momento nosotros nos estamos interesando en la carga axial y esfuerzo cortante. Aquí podemos apreciar sus unidades, que es en newton, metro cuadrado, pascales, kilopascales, que solamente son sus variaciones. Luego procederé a explicar lo de la deformación de excedencia. Pues bien, vamos a tener nuestras consideraciones en base al enunciado. Nos dice que el enunciado, si las fuerzas de excedencia para los alambres, ojo, como nos dice para los alambres, ¿qué nos quiere decir? Para los alambres se refiere a ambos alambres, tanto EB y DC. A eso se refiere con los alambres, es de 530 megapascales. Esto quiere decir que la fuerza para ambos es de 530, el esfuerzo es de 530 megapascales.
Por tanto, tiene sentido que el esfuerzo de BE sea igual al de DC. Y como nosotros mencionamos, la fórmula es de fuerza sobre área. Ah, mira tú, nos mencionan en megapascales. Mega, su unidad es 10 a la 6. ¿Sí? Y entonces, esto lo estamos agrupando que BE y DC tienen la fuerza, tienen este simbolito. Este símbolo de aquí va a representar a BE y DC. No me acuerdo el nombre, pero ya quizás más adelante lo pueda mencionar. Y bien, ahora nosotros dividimos por el área, como mencionamos aquí arriba, que nos dieron como dato que son secciones circulares porque nos dan el diámetro, pues reemplazamos esto aquí. Ahora, esta solución lo vamos a hacer en calculadora. Y cierto, no muchas veces como los programas como Symbolab, voy a buscar aquí, este es mi último video, como Symbolab, si nosotros aplicamos la formulita, esta formulita, por ejemplo, 530 por 10 a la 6 va a ser igual a F entre pi, ¿dónde está pi? ¿Dónde está el pi? Aquí está. Pi por, mejor así, pi por 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado sobre 4. Haciendo esta multiplicación nos da 6660.17. Lo mismo que aquí, pasándolo de newton a kilonewton, pues es dividiéndolo entre 1000, 6.660. Bien, nosotros no podemos hacer esto en la calculadora porque no tenemos el símbolo de igual, no nos da para ambos, para dos miembros. Por tanto, nos conviene trabajar primero esta parte de moradito, ¿sí? Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a multiplicar eso de aquí, ¿sí? Tenemos pi por 4 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado entre 4. Y ahora, este resultado, como va a pasar al otro lado multiplicando, lo vamos a multiplicar por 530 por 10 a la 6. 530 por 10 a la 6. 530 por 10, uy, me parece que hay un error. Me parece que pi por 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado sobre 4. Ajá, por 530 por 10 a la 6. Uy, ¿qué pasó? Me parece que hay un error. Me parece que he cometido un error. Dividiendo, multiplicando. 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado sobre 4. Claro. Por 530 por 10 a la 6. 200. Bueno, al parecer ya corregí el error. No entiendo qué es lo que pude haber puesto mal, pero ya haciendo el cálculo nos da que haciendo la multiplicación por separado de esto primero y multiplicándolo por 530 por 10 a la 6 nos va a dar 6660.17, lo mismo que está acá. Y ahora pasándolo a kilonewton, entre 1000 tenemos 6.660, ¿sí? Ahora ya hemos hallado la fuerza. Ahora, ¿qué podemos hacer con la fuerza? Con esta fuerza, si nosotros retomamos a la ecuación de phi, esta la estamos llamando alfa, lo retomamos en phi, podemos darnos cuenta que podemos simplificarlo. ¿Cómo? Haciendo agrupaciones. Por ejemplo, como nosotros hemos determinado que la fuerza BE y DC lo estamos agrupando, y si nos damos cuenta aquí también las fuerzas son BE y DC, o EB y DC, dependiendo de cómo lo hayamos denominado. Lo podemos agrupar. Por tanto, que F, EB y DC van a ser iguales a la fuerza de este simbolito. De modo que 0.4 más 0.65 los vamos a multiplicar por el resultado, que es 6.66, que está en kilonewton. Aquí, este resultado de acá. Lo estamos multiplicando por alfa. Y el peso, pues, que viene siendo nuestra incógnita. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Aplicando lo mismo que
estaba haciendo hace un ratito. Esto va a ser igual a 0.4 más 0.65 por 6.66. Ahora, esto lo dividimos entre 0.32 y nos da 21.85. Esto viene siendo el peso y la primera respuesta la primera pregunta, determinar la intensidad de la carga distribuida. Según lo que nos han dado, entonces, eso es lo primero que nos piden. Como mencioné el ejemplo de la galletita, que cuando se rompe, ahora nosotros, cuando ya sabemos el peso, que es 21.85, ahora nosotros sabiendo el peso nos está pidiendo, entonces, ¿cuánto va a ser la deformación? ¿Sí? Eso es lo que nos piden, nos dice. ¿Y qué causará el alambre? Como sea, este peso va a decirnos que va a ceder. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento en G en base a esto? Entonces, para ello nosotros vamos a realizar nuestro diagrama de desplazamientos, o mejor dicho, un bosquejo, ya que en sí no es un diagrama, sino es un apoyo a escala, ya que las deformaciones como tales no se visualizan a gran escala, ya que si esta es una personita que está viendo, en realidad las deformaciones son muy pequeñas. Esta es la viga original. Y esta es la viga deformada. Entonces, a simple vista es como que es muy pequeñito y esta distancia, esta distancia que pasa no se logra ver a simple vista. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una ampliación. Esta ampliación la estamos usando para poder determinar los desplazamientos. Bien, habiendo hecho esta ampliación, podemos hacer una pequeña aplicación de geometría, ya que estamos aplicando triángulos y nos están dando deformaciones. Bien, primero voy a explicar esto. Como vemos que el peso está dirigiéndose hacia abajo, esto es una fuerza, viene siendo una fuerza, la barra se va a deformar de tal forma que va a generar una pendiente, pero esta pendiente va a forzar a que los cables se tensionen, o sea, se empiecen a superar ese estado neutro que tenían en un principio, que parece neutro. Mejor dicho, van a obligar a que las cuerdas se tensionen. De modo que estas tensiones que se están jalando a partir de la viga van a generar deformaciones. ¿Sí? Tenemos la deformación de B, de C y de G. Estos primas de B, C y G son los puntos finales después de que se aplique la deformación. Es decir, empieza en este punto y recorre y termina en este punto. Lo mismo en C y lo mismo en G. Entonces las deformaciones recorren cierta distancia, de modo que su estado final va a ser este. ¿Sí? Y ahora, nos están dando en el enunciado lo siguiente, que causará que el alambre EB comience a ceder. O sea, nos está pidiendo que calculemos la cedencia o el momento en el que cede EB. ¿Podríamos calcular de CD? Sí, pero no nos lo dan. Aunque podríamos hacerlo, pero tardaríamos un poquito más. Y la idea no es tardarnos mucho. Entonces, haciendo nuestra relación de triángulos de que la deformación de B es a 0,4, que es el punto medio, ¿sí? Esto va a ser 0.4, es A, como la deformación de G es a 0.8. Deformación de B es a 0.4, como la deformación de G, del punto G, es a 0.8. Aplicando nuestra multiplicación en aspita, 0.4 por deformación de G y 0.8 por deformación de B. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos piden la deformación en G. Por tanto, la deformación en B tenemos que calcularla. ¿Cómo? ¿Cómo calculamos la deformación en B? Ahora sí, procedemos a explicar la otra fórmula, que es la deformación de cedencia. Como nos dan que comienza a ceder,
pues ya nos dan un dato muy importante o muy... Nos dan, por decirlo así, nos dan regalado la fórmula a usar. Y pues bien, la deformación de excedencia es una unidad adimensional, ya que se divide unidades de newton por metro cuadrado sobre newton metro cuadrado, por tanto es una unidad o es un valor adimensional. Por tanto, si nosotros tenemos la deformación de B, entonces, ¿qué relaciona la deformación de B? Pues relaciona el esfuerzo residual. Y si el esfuerzo residual se está aplicando ¿a qué? Se está aplicando a una longitud o se está aplicando a un elemento. En este caso se está aplicando al elemento de la cuerda B. Se está aplicando a esto de acá. Por tanto, tiene sentido multiplicar el esfuerzo residual o el esfuerzo de excedencia donde la longitud. Y de esta forma obtenemos el desplazamiento. Entonces sí tiene sentido. Ahora, nosotros con los datos, ¿qué datos tenemos? Bien, aquí tenemos los datos. Nos dan estos datos. Nos da si el esfuerzo es de 530 o 210 megapascales, gigapascales. Bien, vamos a trasladarlo acá. Y vamos a utilizarlo para la multiplicación. ¿Sí? Voy a ver dónde moverlo esto de acá. Bueno, creo que de apoyo está bien aquí. Dice... El esfuerzo es de 530 megapascales, ok, su unidad de megapascales, 10 a la 6. Y el módulo de elasticidad, que es 210 gigapascales. Gigapascales es 10 a la 9. 10 a la 9 y megapascales de mega es 10 a la 6. Pues bien, ahora lo multiplicamos por la longitud, que es 0.8, que es la longitud de la barra, como hemos podido apreciar. Y si no se acuerdan, pues aquí está. 0.8, ya haciendo la multiplicación por el factor de multiplicación, pues es 0.8 metros. Ahora haciendo la operación y para verificar vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer la multiplicación. 530 por 10 a la 6 dividido entre 200 por 10 a la 9 por 0,8. Esto nos va a dar 2,12 por 10 a la menos 3 metros. Bien, ahora ese es el resultado de la deformación de B, la deformación de B. Ahora nosotros podemos reemplazarlo en 0,8, ¿ok? Va a ser así. Antes de esto tenemos 0,8 por 2 por 12 por 10 a la menos 3 igual a 0.4 por la deformación de G. Ahora esto pasando a dividir, tenemos esto de aquí y ahora vamos a realizar la multiplicación. 0,8 por 2.12 por 10 a la menos 3 entre 0.4 y esto nos da como resultado 4.24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo la deformación en G, del punto G. Y esto sería nuestro resultado. Esto es lo que nos piden, ¿sí? Esto es lo que nos pide según el enunciado. ¿Cuál es el desplazamiento del punto G para este caso? Y así culminamos con ambos. Culminamos con la parte 1, que es el peso que nos pedían para la excedencia del cable B. Y a la vez, cuál es el desplazamiento del punto G. Bien, para resumir, estos son los cuadros de respuestas. El peso 21,85, el desplazamiento en G 4.24 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, para verificar, vamos a irnos a casi la parte final, donde se ven las respuestas de los enunciados. Este es el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? 4.99. 4.99. Ok, aquí lo podemos ver. Si no se ve, voy a tomarle una capturita. Aquí, 4.99. Esto es los resultados. 21,9, 4.24 milímetros. Y esto es lo que nos salió en nuestro ejercicio. Por eso es que puse un cuadro de respuestas. 4.99, 21,9. Bueno, es una cuestión de redondeo al 21.85. Y 4.24, que esto está en metros, yo lo tengo en metros, y el libro lo expresa en milímetros. Pues básicamente lo mismo, si lo convertimos 10 a la menos 3, sería solamente añadirle milímetros y ya estaría. Pero prefiero expresarlo en metros. Bien, así culminamos este ejercicio
que están bien las unidades, está bien la deformación. Y nos vemos en otro próximo video. Muchas gracias.